Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló entre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Hola amigos y amigas, el texto de hoy comienza diciendo: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana. Jesús se manifiesta a sus discípulos, diríamos en el día 1, leyendo el texto original, en el día 1. Es el día a partir del cual florecen todos los demás días. Es el primer día de la creación, que no tendrá fin. Es el día de la recreación del hombre. Llega Jesús, se pone en medio de ellos. Llega Jesús. No es una aparición. Sabemos que Jesús resucitado es el mismo que caminó por la tierra de Palestina, pero no es lo mismo. Es el mismo Jesús, pero no de la misma manera. Suelo decirle yo a los niños: no podemos sacarnos una selfie de Jesús porque Él no saldría en la foto. Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, la comunidad, la iglesia ahí presente en los discípulos, tiene las puertas cerradas. Ahí nos lleva a preguntarnos: ¿qué iglesia somos nosotros? Si una iglesia de puertas abiertas o una iglesia de puertas cerradas. Pero tenían las puertas cerradas por temor a los judíos. Es que decimos, el miedo no es sonso, a veces lo decimos. Y la iglesia muchas veces ha vivido este efecto del bicho bolita, que lo tocamos y enseguida se cierra. Los miedos en la iglesia han sido los miedos a la ciencia, veamos nomás el caso de Galileo, el miedo al evolucionismo, a los descubrimientos arqueológicos, miedos a reformular los dogmas, miedos a los aportes de los estudiosos de la Biblia. Deberemos saber que la fe no es racional, pero sí es razonable. Por lo tanto,
con estos miedos, la iglesia muchas veces continúa cerrada. Deberemos ser una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, y de puertas abiertas. Los discípulos están con las puertas cerradas, llenos de miedo. En ese cenáculo que tiene aún el olor del sepulcro, se manifiesta el viviente. Jesús se hace presente. Ya dijimos, no es una aparición, es un nuevo modo de estar presente, una nueva presencia. Y Jesús se hace presente de pie en medio de los suyos, en medio de aquellos que pocas horas atrás lo han traicionado, lo han abandonado, han renegado de él. Jesús vuelve a ellos, no a pesar de aquello que ellos le han hecho, sino a través de aquello que ha tenido que vivir a causa de ellos, no a pesar, sino a través. Si Cristo es el resucitado, es justamente por haber vivido el dolor de lo que los suyos cargaron sobre sus espaldas. El amor vence no a pesar, sino a través de lo que vive. Esto se llama nada más ni nada menos que perdón. ¿Qué es esto? Es apostar una vez más por quien te ha herido. Creer que el hombre es capaz de renacer una vez más de sus propias cenizas. Si podemos hacer la experiencia del resucitado en nuestra vida, no es a causa de nuestra fidelidad a Él, sino por su amor y por su fidelidad a nosotros. Recordemos lo que dice la segunda de Timoteo en el capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él es fiel, porque Él no puede renegar de sí mismo. Jesús llega a los suyos, se pone en medio de ellos, no se pone arriba como uno que manda, se pone en medio de ellos para indicar que nadie puede sentirse inferior. Recordamos lo que Jesús mismo dice: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y luego le muestra sus manos. Las manos de Jesús son las manos de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento muchas veces la mano de Dios es una mano que castiga. Sin embargo, la mano de Jesús es la mano que sana, la mano que cura, la mano que lava los pies a los discípulos. Sus manos, entonces, son la prolongación de las manos de Dios. Y luego su costado, del cual salen sangre y agua que bien sabemos son signos de la vida. Y cuando Jesús llega, la primera palabra que dice es: la paz esté con ustedes. No es que Jesús les desea la paz, sino que les dona la paz, les da la paz. La paz es la plenitud de todo lo que alguien puede llegar a ser y tener. Es la plenitud de vida y de felicidad. Esta paz dona Jesús a quienes lo han herido. Es que el amor es esto: dar vida a quien la quita. Un amor tan fuerte que puede dejar un signo como el de las heridas en las manos y en los pies. Y Jesús dona también la abundancia de su Espíritu. Sopló sobre ellos. Nos lo da a nosotros que estamos muchas veces encerrados en nuestros sepulcros existenciales, atemorizados o aterrorizados con las puertas del corazón cerradas. A nosotros sopla el Espíritu de vida como aquel Adán hecho de barro. También Dios había soplado debajo de las narices de Adán aquel aliento de vida. Jesús sopla en nosotros para darnos vida nueva. Nosotros entonces, habitados por muchas veces sentimientos de culpa, heridos por nuestros pecados, traiciones, caídas, recibimos también este espíritu experimentando una nueva creación, una recreación. Y al final de esta primera parte, el texto
pone en boca de Jesús esta expresión: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Qué está diciendo Jesús a los suyos? Está diciéndoles: ustedes ahora lleven vida a las personas que encuentren, echen luz en los rostros de cada ser humano. Y quien acoja este espíritu será sanado. Quien lo rechace permanecerá en la oscuridad. El don del perdón no es un poder dado a algunos en la comunidad cristiana, sino que es una responsabilidad que atañe a todos. Y luego el texto dice que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Por qué se llenaron de alegría? Es la alegría de saber que una vida donada no es una vida perdida, sino que permanece eternamente en Dios. Y luego aparece este personaje, Tomás. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el gemelo, el mellizo. No estaba con ellos cuando llegó Jesús. Tomás es el gemelo o el mellizo ¿de quién? Y es de cada uno de nosotros. Es que nos parecemos un poco a este Tomás. Este Tomás que vive ciertas desilusiones, por eso no está en la comunidad. Quien quiere ver al Señor resucitado, quien quiere de alguna manera hacer una experiencia diversa de este Jesús resucitado. Bueno, este Tomás somos cada uno de nosotros. El gemelo que somos nosotros tiene cierta dificultad en la fe. Se va, pero vuelve. Tomás no es el que se va despotricando, sino que a veces vive una cierta desilusión, pero después vuelve, después retorna a la comunidad. Tomás no estaba con ellos. También podemos ver que Tomás no estaba con ellos y estaba afuera, y es el único que está afuera y no tiene miedo. Tomás tiene coraje. En aquel episodio de la reanimación de Lázaro va a decir: vamos también a nosotros a morir con él. Tomás está afuera, no tiene miedo. Es importante resaltar esta actitud de Tomás. Muchas veces hemos dicho Tomás el incrédulo y lo hemos caratulado allí. En este evangelio también Tomás es el corajudo que está afuera cuando los demás están encerrados. Pero por otro lado, preguntémonos, ¿por qué Tomás no cree cuando le dicen que Jesús se ha hecho presente? ¿Por qué no cree? A veces la responsabilidad se le echamos a los demás. Pero en este caso podremos preguntarnos, ¿no será también responsabilidad de quienes transmiten el mensaje? A veces los signos son importantes. Es necesario pensar que los signos son importantes. Quizá estos que le transmitieron el mensaje predicaron sin signos, y una predicación sin signos hace no creíble el mensaje. Esto puede que le haya sucedido también a Tomás. Y el texto termina diciendo: felices los que creen sin haber visto. Y evidentemente ahí estamos nosotros. Esta bienaventuranza es para nosotros. Nosotros no vemos, no vimos. Ahora, el hecho de que no veamos al Señor resucitado y que creamos en Él no significa pensar que la fe es ciega. Deberemos creer también con los ojos abiertos. La fe no es un suicidio de la razón. No es preciso atormentar nuestra inteligencia para poder creer. Muchas veces nos preguntamos en la comunidad cristiana, en la iglesia, ¿qué tendremos que hacer para que la propuesta del Evangelio tenga una mayor aceptación? Tal vez la pregunta esté mal formulada. No se trata de ver lo que tenemos que hacer, sino de ver cómo tenemos que ser. El Evangelio de hoy nos da algunas claves. Hasta la próxima.